Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a seguir nuestro estudio de una carta que ha sido muy importante para mí como pastor. Como les conté desde el principio, la carta en realidad es principalmente para mí y de forma secundaria para ustedes, porque está dirigida a un hombre que estaba guiando una iglesia con las instrucciones de cómo hacerlo de una forma fiel. Y ha sido muy valioso estudiar, seguir profundizando aún mi entendimiento y mis convicciones en cuanto a lo que tiene que ser la vida de la iglesia. En este capítulo, estamos en el capítulo 5 y estamos en una sección muy importante porque Pablo va a dar unas cuantas instrucciones muy prácticas para la iglesia y en este capítulo vamos a encontrar algunos temas que no aparecen en otros lugares. Y por eso se vuelven muy importantes para la iglesia. Algunos de los temas que están acá, tristemente, son descuidados en la vida de las iglesias en nuestro tiempo también. Y tener estas instrucciones acá son de mucha bendición, van a traer claridad y convicción a nuestra iglesia. En este momento, estamos en el versículo 9, vamos a retomar hoy, y estamos a la mitad del estudio de las instrucciones de Pablo a cómo la iglesia tiene que tratar y cuidar a las viudas. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a estudiar este tema? Y hablamos del problema que vivimos en nuestro tiempo y que ha sido un problema generalizado en muchas culturas, pero que en el pueblo de Dios siempre se ha visto cómo el amor por el prójimo llevó a cuidar de las personas más vulnerables, de las personas más necesitadas. Y esto no era una cuestión solo de amor, era una cuestión de la ley que lo demandaba. Estaban obligados a hacerlo, así que no tenían opción. La iglesia, cuando nació, incorporó muchos de estos valores que venían desde el Antiguo Testamento, que Dios mismo lo había puesto en la vida del pueblo de Dios. Y entonces ellos desde muy temprano, ahí en el libro de los Hechos, los vemos muy involucrados en cuidar de personas necesitadas. Y de todas las personas necesitadas, en aquel tiempo, las viudas y los huérfanos eran las personas más vulnerables. La razón es porque las leyes no favorecían a estas mujeres solas. Ellas no podían tener propiedades que puedan administrar y hacerlas producir. Ellas no podían tener trabajos o funciones que eran solamente para hombres. Entonces eran presa fácil. Y gente que se quería aprovechar de ellas lo podía hacer fácilmente. Muchas veces, aún entre el pueblo de Dios, había muchos que decían querer ayudar a esta gente, pero en realidad lo que hacían era aprovecharse de eso para ganar ventaja y sacarle todo lo que tenían. Jesús los condenó a ellos con las palabras más duras. Y en el resto del Nuevo Testamento vemos que se afirma que la iglesia tiene que cuidar de sus mamás. Las mamás de la iglesia son las mujeres que son mayores y que la iglesia tiene que honrar, y honrar significa cuidar y velar por todas sus necesidades. Claro que vimos la semana pasada de que hay un orden, hay un orden natural. Primero son los hijos los que tienen que velar por las necesidades de sus papás y su mamá. A ellos les corresponde, es su oportunidad para retribuir lo que esta mujer hizo por ellos. Entonces no tenemos que quitarle esa posibilidad de hacerlo. Y hay muchas situaciones donde hay personas en el entorno, no solamente hijos, sino nietos o familiares cercanos, que pueden tomar esa responsabilidad y cuidarlos. Pero esto no es una excusa para que la iglesia no haga nada con estas personas. La iglesia no tiene que buscar excusas para no sostener a estas mujeres, sino que tiene que darle a cada uno su lugar. Y cuando hay una viuda que en verdad lo es, o sea, una mujer que quedó sola y que muestra el testimonio de ser una fiel creyente, que su vida da testimonio de eso, entonces la iglesia tiene que velar por ella. Y bueno, eso estuvimos viendo la semana pasada. Cuando vamos a leer ahora el pasaje, pero antes de leerlo quiero que sepas esto. Esto va a seguir tratando el tema de las viudas, pero ahora va a hablarnos de una situación específica en relación a estas mujeres mayores que han quedado desamparadas.
Pablo va a decir que para estas mujeres la vida no terminó todavía y que ellas están en una posición muy especial, porque al final de su vida ellas pueden usar este momento como una oportunidad para dedicarse al servicio al Señor y a la iglesia. Y que cuando esto está, cuando hay una mujer que en esta última etapa de su vida entiende de que esta libertad que ella tiene es una oportunidad para servir al Señor, que entiende que no, tal vez no puede generar los recursos que necesita, pero eso no la hace incapaz de hacer algo. Y ella puede hacer muchas cosas muy valiosas. Ella se entrega a esta tarea. Entonces, la iglesia tiene que honrar a esta mujer, no solamente por ser viuda, sino por ser una mujer de influencia en la vida de la iglesia. Este es un pasaje un poco conflictivo para algunos, porque lo que señala es que estas mujeres se convierten como en un grupo especial dentro de la vida de la iglesia. Son las viudas. Hay una lista oficial de quiénes son estas mujeres, y estas mujeres tienen funciones especiales que la iglesia reconoce, que la iglesia le ha delegado y que la iglesia tiene que acompañar. En algunos casos, estas mujeres van a ser sostenidas financieramente por la iglesia si es que son verdaderamente viudas, o sea que no hay nadie que las cuide. En otros casos, tal vez ellas tienen hijos que les puedan cuidar financieramente, pero ellas van a ser las viudas de la iglesia, que van a ser una fuerza de influencia espiritual, especialmente para las mujeres de la iglesia, para los niños de la iglesia y para la vida general de la iglesia. Así que esto es algo muy valioso. Esto es un tema del cual no se habla mucho. No sé si alguna vez has escuchado hablar sobre esta función, viudas en la iglesia, pero es algo que se ha descuidado. Prácticamente no existen hoy iglesias que tengan un equipo de viudas que son reconocidas, señaladas como parte del equipo de la iglesia y en un sentido como un semioficio en la iglesia, dedicadas a ciertas funciones espirituales. Pero esto es lo que evidentemente pasaba en Éfeso. Y no solamente en Éfeso, sino que a partir de este momento, en muchas iglesias, por muchos siglos, esto se entendió que era parte de la vida de la iglesia, que haya mujeres que están solas, que están sirviendo en estas funciones en la vida de la iglesia. Así que de esto se trata este próximo pasaje. Va a regular, va a explicar cómo esto se tiene que llevar a cabo en una iglesia que va a ser la columna y el baluarte de la verdad. Leamos el pasaje. 1 Timoteo 5, del 9, vamos a leer hasta el versículo 16, aunque dudo que podamos llegar hasta ahí. Pero dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Notaron ahí que comienza el pasaje en el versículo 9, hablando de una lista donde se van a poner a estas mujeres? Esa expresión, esa idea de una lista, es la que nos da a entender de que esto era algo oficial, era algo que se evaluaba y después de evaluar se delegaba y se identificaba a esta mujer como una mujer que podía cumplir esta función. Esta lista, se dan cuenta, recién cuando leí, que acá aparecen un montón de requisitos que tienen que cumplir las mujeres que van a poder estar en esa lista.
Y te das cuenta de que los requisitos que aparecen acá no son los mismos que los requisitos de la semana pasada. La semana pasada aparecieron requisitos que nos marcaban esto. ¿A quién la iglesia tiene que cuidar económicamente? ¿Por quién tiene que hacerse responsable? Y ahí había varios requisitos. Pero ahora, esto no es solamente el hecho de a quién tiene que cuidar económicamente. Ese tema ya lo trató. Ahora de lo que va a hablar es qué mujer va a ser puesta frente a la iglesia para ser una influencia espiritual para la vida de la iglesia. ¿Qué mujer va a tener esta función a quienes llamamos ancianas? Ahora, tenés que entender, ancianas acá no está puesto al lado de anciano de Primera de Timoteo 3. ¿Se acuerdan en 1 Timoteo 3? Los ancianos son los que lideran la iglesia. Estas mujeres no lideran la iglesia. Claramente Pablo habló de la diferencia entre el rol del hombre y el rol de la mujer. Pero aunque estas mujeres no lideran la iglesia, estas mujeres son las ancianas de la iglesia. ¿Qué significa las ancianas de la iglesia? Bueno, cuando vos lees el pasaje, hay varios de los requisitos para esta mujer que son los mismos requisitos que aparecen para los ancianos. O sea, ser una anciana de la iglesia no es solamente haber llegado a cierta edad, sino es tener ciertas cualidades, es ser señalada para una función y ejercer esa función claramente en sujeción a las autoridades de la iglesia para servir a la vida de la iglesia. Entonces, esta es la lista de la que está hablando Pablo acá. Esta lista, acá es el único pasaje del Nuevo Testamento que se habla de esta lista, o de estas mujeres. Pero en la historia de la iglesia aparecen estas mujeres que funcionaban en la vida de la iglesia y que se les señalaban así. Por ejemplo, en el siglo III aparece un escrito que se llama la Constitución Apostólica. En el siglo III estamos hablando en el 200 después de Cristo, o sea, hace mucho. Recién había nacido de la iglesia. Y en el siglo III aparece en la Constitución Apostólica esta explicación. Dice, se nombrarán 3 viudas, 2 para perseverar en la oración por quienes están en tentación, pero una para ayudar a las mujeres que están agobiadas con enfermedades. Ella debe estar lista para el servicio, ser discreta, diciéndole a los ancianos lo que es necesario, no avara, sin amor al vino, para que pueda estar sobria y ser capaz de realizar los servicios nocturnos y otros deberes amorosos. En esta regla de cómo funcionar en la iglesia se hablaba de estas viudas. En la iglesia se tenían que nombrar viudas para cumplir ciertas funciones. Y acá específicamente se le delegaban estas funciones. Entonces, hay otros pasajes que muestran esto mismo. La iglesia entendió esto, que esto es lo que tiene que ser y así deben funcionar. La iglesia con el tiempo desvirtuó esto. Y ustedes lo conocen, porque con el paso del tiempo, el celibato de la mujer dejó de ser una cuestión de viudas ancianas, se empezó a cortar la edad progresivamente hasta llevarlo a cualquier edad. Cualquier mujer podía decidir el celibato para entregarse al servicio al Señor y la iglesia. ¿Y cómo las llamamos a esas mujeres? Las monjas. Todo este orden de mujeres que se generó dentro de la Iglesia Católica fue una desvirtuación de este concepto original de mujeres que se entregan al servicio al Señor. Pero nosotros entendemos por qué Pablo advirtió sobre cómo se evalúa a esta mujer. Porque sabemos que todo lo que Pablo advierte que iba a pasar si no tenían en cuenta eso, es exactamente lo que pasó. Todo este sistema de mujeres jóvenes dedicadas al Señor terminó generando un sistema de perversión, de inmoralidad inimaginable en la vida de la iglesia. Y esto no es lo que Dios dice. En la iglesia cristiana no existe el concepto de monja tal como lo vemos en la iglesia católica, pero sí existe el concepto de viudas ancianas dedicadas al servicio al Señor. Y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, esta es la lista. El título del mensaje de hoy es Viudas en el Ministerio. Viudas en el Ministerio. De esto está hablando Pablo acá. Y el primer punto es este. Las viudas en el ministerio
son evaluadas para esta función. Las viudas en el ministerio son evaluadas para esta función. Comienza en el versículo 9 diciendo, se ha puesto en la lista solo la viuda, y acá vienen 3 requisitos. El primer requisito es un requisito en cuanto a la edad de esta mujer. Es una viuda no menor de 60 años. Claramente, este pasaje no está hablando de a quiénes la iglesia tiene que cuidar. Porque esto sería muy injusto. Imagínate una mujer que tiene 50 años, que quedó desprotegida, no tiene hijos que la cuide, ni ningún pariente, y la iglesia va a evaluar si la cuida o no. Y dice, a ver, tenés 50, tenés 58, te faltan 2. Espero que sobrevivas estos 2 años, a los 60 empezamos. Es una locura, ¿no? No, este requisito no tiene que ver con cuidar a estas mujeres. Este requisito, ya expliqué, tiene que ver con una función especial dentro de la iglesia, y para esta función no puede ser menor a 60 años. ¿Por qué 60? ¿Por qué no 65? ¿Por qué no 55? Bueno, esto viene de un concepto cultural de esa época que Pablo lo respalda. Y es que en ese tiempo se creía que a los 60 años una persona pasaba a ser anciana. Lo siento, papi. Pero a los 60 años se pensaba que una persona ahora se iba a dedicar a la contemplación filosófica para algunos de los filósofos de la antigüedad, o se iban a dedicar al servicio a sus dioses. En algunos, ¿no es cierto? Como por ejemplo Platón, cuando escribe su libro La República y imagina una sociedad perfecta, él habla de personas de 60 años dedicándose a servir a sus dioses. Entonces, 60 años era una edad que en la mente del mundo antiguo es el momento donde una persona cambia su función, su vida, y entonces ese cambio Pablo lo asocia ahora con esta oportunidad de servicio. Y uno lo entiende, ¿no? Cuando uno llega a esa edad, hay cosas que ya no están. Las demandas de los niños y toda la etapa de crianza ya se fue. La vida productiva donde uno construyó su base económica, sus trabajos, sus labores, esa vida también ya generó esta plataforma y ha dejado abierta la oportunidad para enfocar estos últimos años en una forma distinta. En nuestro mundo, ¿cómo se ven esos últimos años? Jubilación se llama, ¿no? ¿Y qué significa jubilación? Puedo hacer lo que quiero, puedo levantarme a la hora que quiero, al fin, ¿no? Puedo salir, puedo disfrutar, puedo comer, bueno, depende. Ahí llegan los tiempos donde ya tenés que cuidarte, ¿no? Porque después de tantos años, ahora llegó el momento de comer y no lo podés hacer. ¡Qué frustración! Pero la vida, ¿no es cierto?, hoy en día se ve así. Uno trabaja y se prepara para poder disfrutar al final. Pero bíblicamente no es así, ¿no? Los cambios que vienen en esa etapa de la vida se vuelven la oportunidad para algo muy especial. Al final de la vida, si uno fue diligente, uno creció en madurez, en discernimiento, uno vivió, uno aprendió de las cosas buenas y las cosas malas que hizo. Y todo ese legado, todo eso, esos recursos que uno tiene, es el momento de volcarlos. Son los años más productivos de toda la vida. Entonces, esta mujer tiene que tener 60 y no menos de 60. ¿Por qué? Bueno, a los 60, va a explicar más adelante, el peligro de las viudas jóvenes. Y el peligro de las viudas jóvenes tiene que ver con sus deseos sexuales o su deseo de querer casarse. Para esta edad, una mujer ya ha afirmado una idea, es más difícil que vuelva a casarse después de este momento. No quiere decir que no puede suceder, pero imagínate una mujer que estuvo casada toda su vida a un solo hombre. Ella ha encontrado en él toda su identidad, su propósito, su desarrollo, y ahora llega al final de su vida, su esposo muere, y ella no está pensando en volver a arrancar todo el proceso. Ella va a encontrar ahora en esta circunstancia una oportunidad para entregarse al servicio al Señor. Entonces, su edad va a ser la primera evaluación. Segundo, su vida matrimonial. No solamente no tiene que ser menos de 60, sino que haya sido esposa de un solo marido. En una cultura
de degradación moral, donde no existe la vida de fidelidad, estas mujeres van a ser consideradas para hacer influencia a otras mujeres si ellas han podido mantener durante su vida una fidelidad a su esposo evidente, clara, ¿no es cierto? Que este es un testimonio fiel. Este requisito que leen ahí es idéntico al que está en el capítulo 3. Cuando se habla de los ancianos o los obispos, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Ser marido de una sola mujer no significa solamente haberse casado una sola vez en toda su vida. Significa poder tener un corazón leal, ser un hombre de una sola mujer. Y ahora está usando el mismo principio revertido. Esta mujer tiene que ser una mujer de un solo hombre. O sea, el pecado de la infidelidad no es solamente un problema de los hombres. El hecho que el hombre luche con la pornografía y con la inmoralidad no lo hace a él ser el único que está luchando en este ámbito. Y muchas veces los pecados de la mujer son más disimulables que los del hombre, y sí, muchas veces se convive en el corazón con este pecado mucho tiempo y termina trayendo grandes caídas que comenzaron con pequeños pensamientos, con ilusiones, con seducciones que vienen por palabras, por gestos, por atención que hombres le dan. Y esta mujer empieza a salir de esa lealtad exclusiva a su esposo y darle su corazón a otros hombres. Esta mujer tiene que ser, en medio de ese mundo oscuro de infidelidad, un ejemplo de fidelidad matrimonial. Y bueno, sería el segundo punto de evaluación. El tercer punto de evaluación, van a evaluar su vida espiritual. Entonces, van a mirar, ¿cómo sabemos si a esta mujer califica? Primero, ¿qué edad tiene? ¿Cómo ha sido su vida matrimonial hasta este día? ¿Y cómo ha sido su vida espiritual hasta este día? La vida matrimonial marca el centro de gran parte de su atención y su esfuerzo y su vida, pero no es todo para esta mujer, que es una mujer piadosa. Para una mujer piadosa también entra este otro, el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Que tenga testimonio significa que es conocida por esto. Cuando vos preguntás, tanto la gente que no es de la iglesia como la gente que es de la iglesia te dice, pero esta mujer toda su vida se esmeró para poder hacer todo lo que le venía a la mano hacer, para poder servir a otras personas. Esta no fue una mujer consumida por sus propias ambiciones, por su propia vanidad. Esta mujer no vivía para sus propios deleites. Esta mujer se entregó por otras personas. Y esto ha sido claro. Y especialmente, ¿no es cierto?, en el sentido de sus funciones en la iglesia y su trabajo y su servicio a personas necesitadas en ese entorno. Entonces, en su vida espiritual, ella fue una mujer espiritual que lo mostró con hechos. Las mujeres espirituales se conocen así, ¿no? Es lo que dice Santiago. Tú tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cómo se conoce a una mujer espiritual? No se la conoce por todo lo que sabe, por cómo sabe explicar las verdades bíblicas, o por su rostro, ¿no es cierto?, que parece que brilla. Se ve en los hechos. Cómo esta mujer usa su tiempo y sus fuerzas para servir de forma práctica en la vida de los que tiene a su alrededor. Así que es evaluada esta mujer en esto. Y estos tres criterios nos dejan ver esto. Hay que evaluarlas. Ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros vamos a dar un paso para reconocer si una persona es un anciano, un hombre es un anciano, es un proceso. Necesitamos tiempo. Hay un criterio de cómo la vamos a evaluar y la ponemos en observación. Y de repente se toma una decisión. Esto mismo pasa con los diáconos y esto mismo tiene que pasar con las ancianas de la iglesia. Estas mujeres tienen que ser evaluadas en base a estos criterios. No quiere decir que van a pasar por un proceso de ordenación, porque estas no están en una función de liderazgo de la iglesia, pero sí van a ser evaluadas de esta manera. Estas mujeres pueden ser un ejemplo para la iglesia y justamente se evalúa por eso. ¿Por qué se evalúa tanto a esta mujer? Se evalúa tanto porque lo que esperamos es que esta mujer sea un incentivo para la vida de la iglesia. Lo que esperamos es que estas mujeres sean el referente de las demás mujeres.
Queremos que las mujeres jóvenes, niñas, jóvenes, adultas, miren a esta mujer y aspiren a esto, a vivir esta clase de vida. Entonces es importante su trasfondo, es importante lo que ella fue y es, para que se la pueda poner ahí al frente, para servir y ministrar y entonces ser un estímulo para todas las demás mujeres. Entonces, esto es algo muy valioso, que ahora Pablo va a extenderlo un poquito más. Este último concepto, que tenga testimonio de buenas obras, ahora se va a extender con el segundo punto. Entonces, las viudas en el ministerio son evaluadas para esta función. Segundo, las viudas en el ministerio han cumplido fielmente su rol. La mujer que va a ser señalada como una viuda en el ministerio es una mujer que podemos mirar para atrás y decir, ella cumplió su rol en forma fiel. Su rol como mujer espiritual. Estas próximas líneas son muy valiosas para el ministerio femenino y para la vida de nuestra iglesia en el área de las mujeres, porque estas descripciones describen cómo se ve una mujer que cumplió con fidelidad su rol durante toda su vida. Esto es lo que hay que aspirar. Las mujeres a esto tienen que aspirar, para esto tienen que trabajar, cada una de estas áreas. Y necesitan ejemplos que observar y que imitar. Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer? Y ustedes saben, lo hemos hablado muchas veces, vivimos en épocas difíciles, donde se ha tratado y se está tratando de revertir todo lo que las escrituras marcan como el rol de la mujer. Y se habla de eso como una forma de opresión. ¿Por qué la mujer tiene que ser distinta al hombre? Lo vimos hace unas semanas atrás, cuando estábamos estudiando a Pablo explicándonos las diferencias. Estas diferencias tienen que ver con la creación, tienen que ver con el pecado y la vulnerabilidad del pecado, tienen que ver con las funciones en la vida del hogar y de la vida de la iglesia. Entonces, ya tenemos eso en nuestro contexto, en nuestra mente. Pero lo que Pablo va a hacer acá es delinear cómo se ve esta mujer que ha sido fiel después de toda una vida y ahora va a ser colocada como ejemplo para las demás. Entonces, cada uno de los verbos que aparecen acá, cada una de las palabras que van a hablar de cómo vivió esta mujer, todos están hablando de un evento pasado que esta mujer fue activa en producir. O sea, esto es algo que habla de lo que ella hizo. Lo hizo antes, no es algo que está haciendo ahora a los 60 años, es algo que hizo en su vida y que ahora la habilita a los 60 años para ser una anciana de la iglesia. Entonces, si todavía no llegaste a los 60 años, hoy es el día de vivir de esta manera, pensando en que un día cuando llegues a los 60 años, vos puedas ser una de las mujeres que tengan una influencia en la vida espiritual de nuestra iglesia. Y esto es lo que se señala de estas mujeres. En primer lugar, estas mujeres han cumplido fielmente su rol, en primer lugar, habiendo sido madres diligentes. Fueron estas mujeres durante su vida madres diligentes. Lo primero, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Si ha criado hijos. Uno puede imaginar que una mujer que ha criado hijos va a estar mucho más capacitada para cuidar de necesitados hoy cuando es una mujer mayor. Porque todos esos años de crianza han forjado en ella lo que es el espíritu maternal, ¿no? Y el cuidado maternal, en su capacidad del sufrimiento y de la percepción de lo que uno está sintiendo, pensando, lo que necesita. Esta es la gran ventaja de tener mujeres que han criado hijos y que ahora pueden ser mamás de la iglesia en un sentido, son ancianas de la vida de la iglesia. El hecho de que estas mujeres hayan criado hijos, lo dice Pablo, creo por una situación cultural de su época y también de la nuestra. Tanto en el tiempo de Pablo como en nuestro tiempo, ha crecido un desprecio por la crianza.
En el tiempo de Pablo había muchas razones por las que personas despreciaban esta idea de criar hijos. Había muchos hijos abandonados y había un movimiento feminista que estaba también surgiendo en Roma. O sea, esto del feminismo que estamos viendo hoy no es algo de nuestro tiempo nomás. Diferentes culturas lo han vivido en diferentes épocas. Y en esta revolución de su época feminista, lo que había era lo mismo que en nuestro tiempo, un desprecio por esta actividad. Y se veía que había otras cosas que eran más importantes para hacer que estar atada a la casa. Y estar atada, ¿no es cierto?, a tener que hacer algo que a nadie le gusta hacer. Limpiar pañales, cocinar, arreglar líos, ¿no es cierto?, estar juntando juguetes toda la tarde, estar lidiando con los berrinches, con los caprichos de los niños, sufrir los desvelos, atender las enfermedades, cocinar a alguien que no me va a pagar por hacerlo, ni probablemente me va a aplaudir por hacerlo. Todo esto son precios muy grandes. Y hoy en día, como en otros tiempos, lo que se ha pensado es el lugar de la mujer tiene que ser liberado de esta prisión del hogar, para que la mujer busque su realización fuera del hogar. Y lo que vemos es, aún en los círculos cristianos de nuestro tiempo, vemos mujeres que están buscando cómo salir del hogar para poder producir, para poder avanzar, para poder desarrollarse en sus objetivos, en sus carreras, y lo que terminan haciendo es buscando a alguien que le cuida a los hijos. Esto rompe el modelo bíblico de la familia y le quita a la mujer su lugar central de influencia en la familia y su lugar central de realización como mujer. Ya hablamos sobre este tema cuando Pablo habló de que se salvará criando hijos. La crianza de los hijos es el ámbito donde Dios va a obrar en esta mujer, va a desarrollar a esta mujer, va a usar a esta mujer. El principal ministerio de la mujer es el de la crianza de sus hijos. Ella debe hacerlo, debe hacer esta tarea, debe criar hijos en disciplina y amonestación del Señor. De forma práctica, esto significa que las mujeres de la iglesia no están intentando evitar esta función, sino que la abrazan y la buscan. Entonces, lo que significa de forma práctica es que una mujer que puede tener hijos va a desear tener hijos, va a desear tener los hijos que pueda tener para poder cumplir este rol, que es el rol central. Los hijos nunca son un estorbo, nunca son un freno, para nada de lo que la mujer fue llamada a hacer. Eso es a lo que fue llamada la mujer. Y su buena función en el hogar, criando los hijos, es la plataforma para ser una mujer de influencia para la iglesia. Entonces la mujer no tiene que pesar las posibilidades, sino que tiene que entregarse a este llamado del Señor. Ahora, ¿qué pasa con mujeres que no pueden criar hijos? Porque el Señor no le ha concedido hijos o porque no se han casado. Bueno, en aquel tiempo había también una situación que varios comentaristas señalan, y es que en la sociedad romana muchos hijos eran abandonados. Muchos eran dejados en la calle, tirados, y otros eran entregados a la prostitución o muchos eran entregados a hombres que los iban a criar para que sean después gladiadores en el circo romano. Y claro, la vida que les esperaba era una vida de total desesperanza, con vidas destruidas. Entonces los cristianos lo que hacían era rescatar a estos niños de ese futuro, adoptándolos en sus familias. Esto parece haber sido una práctica muy común, donde familias o mujeres adoptaban niños para rescatarlos de la muerte o de ese futuro trágico y poder criarlos en un hogar donde tengan la oportunidad de entender el Evangelio. Hace 2 semanas hablaba con alguien sobre este tema en cuanto a los conceptos de adopción o cómo la iglesia debería ver esto. Y claramente la iglesia tiene la familia en el centro de su enfoque. La iglesia entiende el valor que tiene la familia. La iglesia es compasiva y tiene que responder a las situaciones con las que se encuentra.
Entonces hablábamos con esta persona y decíamos, un verdadero creyente que ve a este niño tirado en la calle no puede mirar para otro lado y no hacer nada. El amor le lleva a esto y por eso es que hay mujeres que crían hijos, que crían muchos hijos, que se entregan a esa tarea diligentemente, porque las circunstancias muchas veces van a empujar a estas mujeres en esa dirección. Ahora, la iglesia no es una agencia social. La iglesia no está tratando de cambiar la realidad en la que vivimos en nuestro sistema. La iglesia no está creando orfanatos o sistemas a través de los cuales librar a los niños de este mundo de ese futuro. La iglesia ha sido llamada a salvar. Tal como Cristo fue enviado, nosotros somos enviados. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no tiene como centro la ayuda social, pero nuestra vida como creyentes nos va a llevar muchas veces a ayudar socialmente a personas en necesidad. En este caso, por ejemplo, adoptar hijos. Y esta persona me lo preguntaba, ¿qué pensás de un papá que quiera un papá de nuestra iglesia que quiera adoptar hijos? Sería algo precioso si es que él entiende que en este contexto está sucediendo, ¿no? La iglesia no va a armar una cruzada para movilizar a todos los papás de la iglesia, para crear un sistema, pero cuando hay situaciones puntuales que deben ser tratados, la iglesia debe responder de forma práctica. Y esto es lo que hicieron estas mamás. Muchas mujeres de su época, de esta época, adoptaron a estos hijos y terminaron haciendo esa labor. Para muchas mujeres, criar hijos significaría en la vida de nuestra iglesia ocuparse de los niños de nuestra iglesia, servirlos, enseñarles, estar pendiente de ellos y hacer la tarea como mujer que el Señor te capacitó para hacer en esa función. No es que los hombres no pueden hacerlo, pero las mujeres de una forma muy especial fueron llamadas a hacerlo. Entonces, una mujer piadosa es una mujer que ha sido una madre diligente. Diligente es que todo lo que implica hacer esa crianza, ella lo enfrentó y lo llevó adelante. Segundo, habiendo sido anfitrionas generosas. Habiendo sido anfitrionas generosas. Lo próximo que dice, si ha practicado la hospitalidad. Acá practicar la hospitalidad tiene que ver con el amor a los extraños, con una actitud que da la bienvenida y recibe a personas para cuidar y atender a estas personas. Son anfitrionas generosas. Anfitrionas en el sentido de que ellas han recibido un ámbito de trabajo que es su hogar. El hogar de esta mujer es su plataforma ministerial. La mujer también sirve fuera del hogar, pero su hogar es una tremenda herramienta que el Señor le ha dado. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Bueno, pensalo así. ¿Cuál es el impacto que tiene en el crecimiento de nuestra iglesia un hogar abierto para la interacción? ¿Qué impacto tiene eso en la vida de nuestra iglesia? Tremendo. Porque gran parte de la vida del crecimiento de nuestra iglesia depende de los unos a los otros, ¿no? Depende de que haya hogares abiertos. Depende de que haya hogares donde se inviten unos a otros. Y donde hay una mujer que idolatra su hogar, que lo mantiene como un museo, en vez de verlo como una herramienta para servir a otras personas, que su prioridad es ver un hogar inmaculado, ¿no es cierto?, antes de ver su hogar como una plataforma de ministerio, ella va a frenar este proceso, va a estorbar, va a evitar que esto que el Señor diseñó para la vida de la iglesia pueda fluir en la vida de la iglesia. Hay veces donde lo opuesto pasa. Una mujer dice, mi hogar es tan feo, está las paredes sin revocar, ¿cómo voy a invitar personas a casa? Y a veces eso se puede volver un estorbo. Pero una mujer espiritual se conoce por su disposición a abrir y a servir a través de su hogar. Claro, el esposo y la esposa juntos están llevando adelante la vida del hogar, pero la mujer es la que lleva la carga, es la que va a hacer mucho del trabajo, y es crítico que esa mujer tenga esa disposición, no solamente para la vida de la iglesia, pensalo para la comunidad. Un hogar es un lugar, un faro de luz en una comunidad oscura.
y un hogar abierto a esa comunidad, a los vecinos de esa comunidad, va a ser posible que la obra del Señor avance y se pueda llevar el Evangelio a esas personas. Por sobre todo esto, un hogar abierto no es solamente una gran posibilidad, es un mandato del Señor. No tenemos opción. El Señor lo demanda de nosotros. En Romanos 12:13 dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13, practicando la hospitalidad. 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es un mandato, recíbanse unos a los otros en la casa. Que traigan barbijo, pero recíbanse unos a los otros en la casa, ¿sí? Amanda dice no. Sin barbijo pueden ir ahí. Bueno. No os olvidéis, Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No se olviden de la hospitalidad. El Señor lo ha usado tremendamente en la historia. Entonces, una mujer escribió lo siguiente. Dorothy Patterson escribió. Dijo: el ser ama de casa, siendo esposa y madre a tiempo completo, no es una sequía de la utilidad, sino un oasis rebosante de oportunidades. No es una celda deprimente para encerrar tus talentos, sino un catalizador brillante para encauzar la creatividad y las energías hacia un trabajo significativo. No es una cuerda para atar tu productividad en el mercado, sino las riendas para guiar a tu posteridad en el hogar. No es una restricción represiva de la destreza intelectual para la comunidad, sino una liberación de sabia instrucción para tu propio hogar. No es una tarea amarga de inferioridad para tu persona, sino la brillante certidumbre de lo ingenioso del plan de Dios para la complementariedad de los sexos, especialmente es cómo está desarrollado en el plan de Dios para el matrimonio. No es ni una limitación de los dones disponibles, ni una tacañería en la distribución de los beneficios de esos dones, sino más bien la multiplicación del legado de una madre a las generaciones venideras y la generosa concesión de todo lo que Dios quiere que una madre dé a aquellos que han sido puestos a su cuidado. Eso es ser mamá. Es no una restricción, es la plataforma, ¿no? Y el hogar desde donde hacerlo. En tercer lugar, esta mujer va a haber cumplido su rol habiendo sido siervas humildes. Habiendo sido siervas humildes. Sigue el próximo: si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Lavar los pies literalmente se hacía en aquel tiempo, ¿no? Las personas estaban en sandalias y parte de recibirles en la casa era que alguien les lave los pies para refrescarles y prepararles para comer juntos. Las comidas eran en el suelo y los pies estaban ahí al lado tuyo cuando te sentabas, así que no era lindo hacerlo. Así que alguien lavaba los pies. Y lo que está diciendo acá es que estas esposas, estas mujeres lavaban los pies. Claro, en algunas casas tenían siervos que lo hacían. Y otras veces estas mujeres. Claro, ya estoy escuchando el grito en el cielo de la mujer feminista. ¿Ves? Ahí está el patriarcado que quiere hacer que la mujer lave los pies. Qué absurdo es esto, ¿no? Pero claro, sería absurdo si nuestro Señor, el más grande de todos los hombres que caminaron sobre la tierra, no nos hubiese mostrado con su ejemplo a qué fuimos llamados. Ustedes dicen que yo soy el maestro y lo soy. Ustedes hagan como yo hice. ¿Qué hizo el Señor? Se ciñó la toalla y lavó los pies. Esto no es algo que le piden a la mujer porque la mujer sea inferior. Esto es la forma en la que todos tenemos que vivir. Lavarnos los pies unos a otros es la vida del creyente. Y esta mujer lo ha demostrado. Ha lavado los pies de los santos. Lavar los pies significaría, en forma práctica se hacía, pero no solamente se hacía así, sino también esto llegó a representar algo simbólico, que es dar un servicio humilde, donde yo dejo a un lado mi posición, dejo a un lado mis derechos, y lo que hago es
la tarea que sea necesaria para servir a la persona que sea necesaria hacerlo. Esto es lo que tenemos que cultivar, todos. Y las mujeres, que van a ser influencia para otras mujeres. El próximo van a ser mujeres fieles a su rol, habiendo sido sustentadoras compasivas. Sustentadoras compasivas. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos. La palabra socorrer es la idea de ir y ayudar de forma práctica. Y el afligido es una persona oprimida, atribulada. Puede ser que sean cosas externas o cosas internas. Pero esta es una persona que necesita ayuda y esta mujer se la va a dar. Esto es una cualidad que fue celebrada, ¿te acordás ahí en el Antiguo Testamento en Proverbios? Esta es la mujer que extiende su mano y da al pobre. Porque esta mujer es no solamente diligente en sus tareas, es compasiva. Y es generosa con sus bienes. Y ella va a estar pendiente de necesidades y va a caminar la milla extra para poder suplir esa necesidad. Ella tiene 1000 cosas para hacer. Ella está cargada con sus propias preocupaciones. Pero ella piensa, la vida va más allá de mi mundo. Esta persona me necesita. Y voy a hacer lo que sea necesario para poder ayudar y asistir a esta persona. Y claro, pueden ser cosas físicas, necesidades físicas, o pueden ser cosas espirituales, emocionales, cargas que se llevan. Y esta mujer es una mujer que va a mostrar esta solicitud. Esta mujer va a socorrer. Socorre a personas en necesidad. Y el último, esta mujer va a ser fiel a su rol, habiendo sido una trabajadora enfocada. Una trabajadora enfocada. Lo último, dice, si ha practicado toda buena obra. Ha practicado toda buena obra. Esta idea de practicar es la idea de no solamente que lo hizo alguna vez, sino, y no solamente es la frecuencia, sino que es la disposición. Practicar es la idea de ir detrás o perseguir. En varios textos lo señala de esa manera. Es como ir atrás de esto. Esta mujer ve que el propósito de la vida no es lograr mantener la mayor comodidad posible a medida que logro lo que tengo que hacer cada día. Esta mujer entiende que el propósito de la vida es no desperdiciar ninguna oportunidad de servicio. Las buenas obras que han sido preparadas de antemano, todo aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús, yo quiero abrazar, yo quiero alcanzarlo. Entonces ella entiende, mi vida es corta, las oportunidades van a pasar, yo las quiero perseguir, las quiero correr para que no se me escapen. Quiero aprovechar toda oportunidad para servir en las formas en las que lo pueda hacer. Y hay 1000 oportunidades de servicio, ¿no? En la vida de nuestra iglesia hay 1000 oportunidades de servicio. Y una mujer que va a poder ser de influencia para otras es esa mujer que ve todo esto como ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Dónde me puedo ubicar mejor? ¿Cómo aprovechar mejor mi tiempo? ¿Cómo organizarme mejor mi familia, mis cosas, mi hogar? Para no dejar pasar ninguna de estas oportunidades. Primera Tesalonicenses 5:15 dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con los otros y para con todos. Y esa palabra seguir es la misma que aparece acá. Seguir significa perseguir. Significa no solamente no tengo que pagarle mal al otro, sino que tengo que buscar cómo hacerle el bien. ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta persona? Él me hizo el mal, yo no le tengo que devolver el mal, pero más, tengo que ponerme a pensar qué puedo hacer para darle el bien a esta persona. Esa es la actitud, perseguir el bien, perseguir el bien. Entonces, las viudas en el ministerio son evaluadas para esta función. Las viudas en el ministerio han cumplido fielmente su rol. Déjeme cerrar el estudio
con este pensamiento. Yo decía al principio que usualmente pensaríamos que después de haber gastado toda la vida de esta manera, imagínate esta mujer, fue una madre que crió a sus hijos con todo esmero. Fue una mujer que tuvo su hogar abierto, que recibió personas, que ayudó, que suplió las necesidades de los necesitados que veía a su alrededor, que buscaba las oportunidades de servir. Esta mujer vivió una vida desgastante. ¿No merecería ahora un descanso ya? El final de su vida. Ahora vamos a relajarnos. Y claro que ya no puede ir al ritmo que iba cuando tenía 30. Pero ahora Pablo cambia la perspectiva, diciendo, la vida ha cambiado, la fuerza física ha cambiado, pero el objetivo no ha cambiado. Y el Señor te ha equipado a través de esa vida de fidelidad para algo que todavía es muy valioso en esta etapa antes de que se concluya toda tu vida. Y fíjate que Pablo hace lo mismo acá que hizo con el capítulo 3. Cuando habla de las calificaciones para un anciano, él no se enfoca en las habilidades. El punto no es qué sabes hacer. Pablo se enfoca en el carácter. El carácter es a lo que Dios va a mirar para evaluar y señalar a estas mujeres que pueden ser de influencia. Creo que este carácter se evidenció en su conducta y en su vida práctica, pero no tiene que ver con qué sabes hacer, tiene que ver con tu madurez espiritual y la forma en la que tu carácter refleja esas cualidades. Y es lo mismo que Tito capítulo 2 dice de estas mujeres. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué dinámica se genera en la vida de la iglesia cuando vos tenés esta talla de mujeres formando esas nuevas generaciones de mujeres, con esta claridad, con estos modelos? ¡Qué bendiciones para la vida del pueblo de Dios! No lo desperdiciemos. Lo que hoy tenemos y lo que un día vamos a tener, si mantenemos el crecimiento y las mujeres fieles, es un tesoro de la gracia del Señor. Y oren por nosotros porque aún yo les decía, nuestra iglesia no tiene esto hoy como una práctica instalada. No aparece en los estatutos de nuestra iglesia, pero entiendo de que es algo bíblico. ¿Cómo se debe vivir esto? Bueno, oremos, pero el Señor nos debe guiar a cómo vivirlo de una forma práctica. Creo que hay muchas aplicaciones. Muchas de estas cosas para las mujeres hoy son una guía. A esto hay que aspirar, esto es lo que debemos hacer. Y para otras que ya están en esa edad o están llegando a esa edad, significa, bueno, cómo debo ver esta última etapa de mi vida y que el Señor lo pueda usar para su gloria. Bueno, vamos a orar y terminamos, ¿sí? Padre, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, por la forma en la que ella nos exhorta, nos alienta. Y gracias, Señor, porque tú eres tan sabio. ¿Quién podría haber ideado un sistema para la vida de un pueblo como tu iglesia más sabio que este que tú has ideado? Donde cada edad, cada género, en las diferentes etapas, de diferentes maneras, con las diferentes cualidades, tú lo has orquestado para producir ese crecimiento que va a llevarte gloria a ti. Señor, te pido que sigas obrando en nuestras vidas, trayendo convicción y crecimiento en todas estas áreas para tu gloria y la bendición de nuestra iglesia y el testimonio para el mundo, que seamos una luz para el mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús, amén.